Buongiorno, benvenuti al secondo incontro del ciclo di conferenze dalla Senna a Rio della Plata andata e ritorno, Le Corbusier, i protagonisti del movimento moderno argentino. Oggi Claudio Williams, direttore dell'archivio Amancio Williams, presenterà Amancio Williams, Utopia o Realtà. Claudio Williams non solo è figlio dell'architetto, ma sarà suo collaboratore fin dai primi anni di studi universitari e lo accompagnerà fino alla sua scomparsa. In seguito ha fondato e diretto l'Archivio, un'istituzione senza scopo di lucro che ha conservato fino a marzo di quest'anno tutta la documentazione prodotta dall'architetto e dal suo studio. L'Archivio è formato da più di 9.000 planimetrie, 2.500 disegni relativi alle opere principali, numerosi plastici, c'è un centinaio di scatole che conservano 5.000 lettere, 7.500 negativi e diapositive, 61 scatole con fotografie stampate, oltre che la pubblicazione di tutte le opere dell'architetto. Nel corso degli anni l'Archivio ha digitalizzato la documentazione di alcune opere, tra cui Casa sobre el Arroyo, Hospitales de Corrientes, Monumento de Rayos Láser, Embajada de Alemania, Edificio Suspendido de Oficina, Aeropuerto de Buenos Aires, Casa Curuchet di Le Corbusier e Amancio Williams. L'archivio è stato recentemente donato al Canadian Center for Architecture per consentire una migliore conservazione e maggiore diffusione internazionale. L'architetto argentino Amancio Williams è nato a Buenos Aires nel 1913 ed è la figura che maggiormente interpreta la modernità locale come chiave di lettura tra la cultura nazionale e quella internazionale. La sua carriera professionale si afferma negli anni di esordio delle dittature militari e della Seconda Guerra Mondiale, periodo in cui l'Argentina attraversa le prime grandi crisi economiche. La chiusura delle importazioni spinge Williams alla ricerca di nuovi materiali e di proposte avveniristiche che pubblicizza sul mercato internazionale. La localizzazione geografica del paese sudamericano, pur essendo un ostacolo per la diffusione delle nuove teorie, non limita Williams. Infatti si presenta come il primo architetto argentino che diffonde le sue proprie proposte in Europa e Stati Uniti. La prima corrispondenza che lo porterà a creare una rete internazionale di architetti e professionisti dell'epoca risale al 1946, in cui inizia la collaborazione e poi amicizia con Le Corbusier. All'epoca delle conferenze argentine, Williams ha solo 16 anni e non fa parte del gruppo di intellettuali che accompagnano il maestro svizzero durante gli eventi, ma sarà l'interesse verso le proposte pubblicate dall'architetto e le opere realizzate dai discepoli argentini che lo spingeranno a contattarlo, inaugurando una fitta stagione di corrispondenza tra i due. Sarà in seguito a questo contatto che nel gennaio del 1947 viaggerà per la prima volta in Europa a Parigi, in cui conoscerà di persona non solo Le Corbusier, ma anche Louis Sert, André Bloch, André Wojensky, con i quali entra in contatto attraverso il maestro svizzero. Amancio Williams successivamente viene nominato membro ufficiale del gruppo argentino CIAM. A partire da questo momento e dalla sua prima partecipazione a un'esposizione internazionale che avviene nel maggio di quell'anno, all'Exposition Internationale de l'Habitation di Parigi, si culmina il suo legame con l'Europa. Durante la sua carriera Williams mantiene una fitta relazione epistolare con significativi architetti e artisti del movimento moderno internazionale, non solo con Le Corbusier, ma anche con Walter Gropius, Max Bill, Fernand Léger, Jean Prouvé, Reginald Malcolmson, Oscar Niemeyer, tra gli altri. Nonostante ciò, il contesto economico, sociale e politico non favorirà la realizzazione di molte sue opere, che in alcuni casi saranno pioniere di noti architetti contemporanei. Lascio ora la parola a Claudio Williams. Yo les voy a hablar sobre la utopía o la realidad en la obra de Amancio Williams.
ya en vida de Amancio Williams, pero principalmente después de su muerte, hubo numerosos estudiosos de su arquitectura, no solamente arquitectos, sino filósofos, etcétera, que fueron abonando la teoría de que su producción fue mayormente una utopía. Utopía en el sentido de lo irrealizable, no en el sentido de Tomás Moro, de eso a lo cual uno puede aspirar o de lo que es modélico. Y yo creo que si hay una calificación que no le cabe a la obra de Amancio Williams es la de la utopía. Está claro que logró concretar muy pocas de sus obras, principalmente La casa sobre el arroyo, el edificio del laboratorio de la calle Juncal y algunas más, y que sus ideas más destacadas solo quedaron en proyectos. Pero no es esta una razón suficiente para encuadrar su obra dentro del concepto de la utopía. Entonces yo quisiera abordar dos aspectos en la obra de Williams que desvirtúan para mí esta idea. En primer lugar, el enorme sentido práctico con que resolvió innumerables situaciones. Incluso en muchos trabajos de los que logró concretar, aún algunos que se podrían calificar de trabajos menores, y muchos otros que no logró realizar. Y en segundo lugar, que las verdaderas razones por las cuales muchos de sus proyectos no se concretaron fueron por circunstancias completamente ajenas al trabajo de Williams o a las características de sus proyectos. Nada que ver con la utopía. En el primer grupo de temas podemos mencionar el caso de un revestimiento absorbente que él diseñó en los años 70 para un departamento que estaba afectado por los ruidos del aeropuerto y produjo un revestimiento a base de espumas de goma que lo desarrolló utilizando las matrices que se usan para fabricar los maples, que son esas piezas de cartón que se utilizan para poner los huevos. Y colocado ese revestimiento se pintaba con una pintura en aerosol y quedaba una cosa realmente fantástica. En ese mismo departamento, ni él ni los propietarios querían utilizar los pisos de alfombras o de mármoles o de maderas, y resolvió el piso con un piso de porcelana que mandó a fabricar a una fábrica de Argentina de porcelanas, de vajilla de porcelana. Y lo hizo en piezas de 10x5 y formaba una cuadrícula y en cada una de las esquinas de una cuadrícula de 1 metro por 1 metro había una pieza de mármol de Carrara y a veces esa pieza era sustituida por un artefacto de iluminación que iluminaba de abajo hacia arriba y producía un muy lindo efecto porque iluminaba las paredes y uno iba caminando por los pasillos y recibía esa luz de abajo hacia arriba. Y bueno, en esa época había unas cerámicas que duraban un poco y nada, así que él utilizó la porcelana y sabía de la dureza que tenía la porcelana y bueno, y así la empleó. Y muchos años después, casi 30 años después, empezaron a producirse los famosos pisos de porcelanato. Después hay otro caso, por ejemplo, en el local de la Avenida Alvear, que él quería tener una iluminación indirecta, era un local que era más que nada una galería de arte, y produjo un cielo raso que quería que reflejara la luz en todas direcciones, entonces hizo un cielo raso metálico, estampado, conformando pirámides de unos 7 centímetros de altura. Y este cielo raso reflejaba realmente la luz que recibía de unos spots indirectos en todas direcciones. Eso también en la década del 60. Después, otra referencia interesante es que en 1962, cuando fue el Congreso Mariano en Buenos Aires, se hizo un monumento para el altar de este congreso en la avenida, una gran avenida de la ciudad, que es la Avenida del Libertador, donde hay un monumento de los españoles, y entonces él cubrió ese monumento con una estructura tubular, de las que se utilizan para hacer andamios, y aplicó sobre esa estructura tubular toda una superficie de acrílicos de 3 tonos de azul. En esa época el acrílico recién empezaba a fabricarse y incluso se lo llamaba plexiglas, no era acrílico, y se hacía solo de un color blanco lechoso. Y él logró que los fabricantes le hicieran esto en esos 3 tonos de azul tan bonitos
que quedó como se ve en las imágenes que acompañan esto. También para este monumento resolvió un problema grave que fue la cruz, que todo esto se hizo en 60 días y él concurrió a los talleres de una gran industria metalúrgica que era Tamet, vio las piezas que tenían disponibles en ese momento y con esas piezas diseñó esa cruz, y esa cruz se armó y se montó, tenía cerca de 40 metros de altura, y todo esto en 60 días. También está el caso del pabellón de Bumilborn, que se construyó en la sociedad rural hacia fines de los años 60, también, creo que en el año 68. Proyecto que se hizo y se construyó, y se hizo toda la documentación del proyecto en algo más de 60 días también, incluyendo los planos de hormigón, los planos de encofrado. Todo esto tenía una estructura bastante compleja, porque además de las dos bóvedas cáscaras, había un basamento con una estructura de hormigón curvo que hubo que estudiarla muy bien. Bueno, y aquí aplicó por primera vez las bóvedas cáscaras que él había diseñado para los hospitales de Corrientes a fines de los 40 y principios de los 50. Y el proyecto no solamente comprendió la estructura y las bóvedas, sino todos los displays y todas las proyecciones y demás que se hacían de los productos que diseñaba esta empresa, ¿no? Que producía esta empresa. También hay otro caso que es el edificio del laboratorio Yere, en la calle Juncal, que él desarrolló el proyecto completo, no hizo la dirección de obra, la hizo un tercero, pero de todas maneras la obra se hizo casi respetando todas sus ideas y todos los detalles. Y este edificio tiene un primer caso de un curtain wall fabricado de una manera muy artesanal, con perfiles de aluminio, y tiene un detalle muy particular, y es que las losas de los entrepisos no llegan hasta la fachada, llegan hasta unos 30 o 40 centímetros, y luego tiene un elemento muy, muy finito de acero que vincula el entrepiso con la carpintería, y eso permite que en el interior del edificio las cortinas se eleven por encima del cielo raso y bajen por encima del nivel de piso, con lo cual el frente vidriado que se percibe desde el interior es el 100% del frente posible, ¿no? Una solución realmente muy interesante, y esto también en la década del 60. Años más tarde, en el caso del departamento de su amigo Ignacio Pirovano, se hizo una ampliación de la primitiva obra que se había hecho en la década del 60, y en una terraza que tenía este departamento en una esquina, para incorporar esa terraza al departamento, le hizo una cubierta muy bien pensada, hecha con chapas trapezoidales, que en algunos casos en vez de chapas eran acrílicos de color naranja, lo cual le daba a esto durante el día una luminosidad muy interesante. Y ese techo era un techo rectangular, y la planta de la terraza tenía la ochava redondeada, y entonces él colgó desde el borde de ese techo unas cadenitas que en esa época se usaban para poner en las puertas de los negocios para evitar que entraran las moscas, y esas cadenitas se movían con el viento y uno las podía mover también con la mano, y eran un lindísimo filtro para evitar ver toda la cosa fea que se veía desde el departamento, porque se veían todas las terrazas de los edificios, los tanques de agua, la ropa colgando, etc. Y de esta manera se amortiguaba esa visión que no era para nada interesante. Bueno, y después, años más tarde, produjo el monumento de rayos, el proyecto para el monumento de rayos láser, junto al Teatro Colón, en una plaza que en ese entonces estaba vacía, y se estaba construyendo debajo de esa plaza una ampliación muy importante para el Teatro Colón. Y en esos años hubo un grupo de bailarines, 7 u 8 creo, que murieron en un accidente de avión en el Río de la Plata, y el gobierno de la ciudad quiso hacer un monumento en su homenaje. Y a Williams se le ocurrió armar una estructura de acero inoxidable, muy esbelta,
formando una cuadrícula y generando unos planos verticales que en algunos casos iban a ser de cristales negros y en un caso iba a ser una placa de mármol de Carrara. Todo esto de aproximadamente unos 5 o 6 metros de altura y 1 metro y pico de ancho cada placa. Entonces, sobre estas placas se iba a proyectar un rayo láser, y en esa época el rayo láser recién se empezaba a producir en forma industrial los equipos para proyectar este láser, y por supuesto no se había empezado a utilizar el láser para aplicarlo en espectáculos o en las artes, etc. Tan es así que él compró un equipo a una firma americana que era la que lo producía en esa época, que se llamaba Spectra Physics, y esta firma mandó algunos técnicos a la Argentina para ver qué estaban haciendo ellos con el láser. Bueno, se hicieron una serie de pruebas, y finalmente, como parte del proyecto, se hizo un programa de cómo iba a ser el espectáculo de los rayos láser, que iba a haber un espectáculo antes de cada función y al finalizar cada función. Esto también en los años, exactamente en el año 72. También, por ejemplo, el caso del departamento de un proyecto para un edificio de departamentos en Belgrano, en un terreno donde estaba en ese entonces la casa de él. Hizo un proyecto muy interesante que en algún momento un potencial inversor le preguntó cómo iba a ser el sistema de oscurecimiento de estos departamentos, porque por supuesto no tenían cortinas de enrollar, no tenían nada de esas cosas, eran un edificio con un perímetro totalmente vidriado, y entonces él le dijo una cosa que yo estoy seguro que yo estaba presente cuando eso sucedió. Le dijo que él lo que tenía pensado era que las carpinterías tuvieran un sistema de doble vidrio, y que ese doble vidrio estuviera separado en la parte inferior por lo que nosotros llamamos una cama, que es un perfil U invertido, y entonces dentro de ese perfil U se podían alojar una infinidad de pelotitas de telgopor, y que uno podía inyectar aire comprimido en el espacio entre esos dos vidrios, y esas pelotitas dispersarse en el volumen que existía entre los dos vidrios y oscurecer el departamento. Evidentemente era una idea que había que estudiarla y había que perfeccionarla y desarrollarla, pero no era una idea absurda. Incluso años más tarde aparecieron las cortinitas entre los vidrios, y después Emilio Ambas hizo una cosa bastante parecida en un banco, creo que en Zúrich. Otro ejemplo interesante es el caso de la iglesia de Pilar. Es una iglesia que resuelta con bóvedas cáscaras, y esa iglesia en realidad era un centro de peregrinación, y estaba resuelta con una plataforma de 1,13 metros de altura sobre el nivel del suelo, y los espacios donde sucedían las cosas estaban enterrados de esa plataforma hacia abajo. O sea que el lugar donde los feligreses se reunían para las misas y demás estaba enterrado en esa plataforma. Y en la parte posterior de ese espacio estaba el altar, y sobre la plataforma había una lámina curva de acero inoxidable que iba a delimitar el espacio del altar. Y sobre el altar él colgaba de las mismas bóvedas todo un sistema de chapas y de elementos de distintos colores, y chapas metálicas de distintas calidades, etcétera, y piezas de acrílico y demás, que iban a producir todo un movimiento y un juego de luz sobre el altar. Es decir, eran todas ideas muy, muy perfeccionadas y perfectamente posibles, no eran cosas para nada disparatadas, ¿no? Después, volviendo al caso del departamento de Belgrano, también ahí tuvo una idea, a mi juicio, muy interesante, y es que este departamento tenía una estructura perimetral, que, digamos, en el borde de la planta, que eran 2 columnas de cada lado, que en realidad eran 2 pares de columnas, y había una viga en forma de H que daba toda la vuelta a la planta de ese departamento, y esa viga
del lado superior alojaba una jardinera interna dentro del departamento, y del lado inferior permitía instalar conductos de aire acondicionado y ese tipo de cuestiones. Y esta jardinera daba toda la vuelta al departamento. Incluso las divisiones de los ambientes no llegaban hasta el exterior, y había puertas pivotantes que iban de piso a techo, y entonces él decía siempre que un chico podía darse una vuelta en triciclo de exactamente 80 metros, porque este departamento era un departamento de 20 por 20. Así que ahora en la cuarentena los chicos podrían estar andando un triciclo alrededor de la casa, ¿no? Pero para mí lo más interesante de este departamento es que él resolvió todo lo que uno llama el área pública de un departamento, o sea, los lugares de estar, el hall, el comedor, etcétera, sobre la diagonal de este cuadrado. Diagonal que además en sus extremos no tenía ningún elemento que impidiera la vista, porque las columnas estaban en las caras laterales del cuadrado. Así que había se resolvía todo esto casi en 27, 28 metros de largo, más la vista que había hacia el exterior en los dos extremos, ¿no? Yo creo que todo este tipo de ideas, tanto las construidas como las no construidas, no son ideas propias de una persona utopista. Yo creo que nada más lejos de la utopía que este grado de creatividad, este grado de practicidad y esta búsqueda permanente de aplicar la tecnología de la mejor manera posible. Y la capacidad de resolver, además, muchos de estos casos y de estas construcciones en plazos muy cortos, tampoco es una característica propia de un utopista, ¿no? Hay una característica que quiero hacer mención aquí, que es la presencia de la tecnología en la obra de Williams. Él aplicó insistentemente uno de sus principios básicos, que era buscar en la técnica su expresión verdadera. Él sostenía que no tenía ningún sentido construir un edificio con una estructura de hormigón y forrarlo después en ladrillos, como se hacía tanto en esas épocas y se sigue haciendo hoy. Él decía, o usamos bien el hormigón o usamos bien el ladrillo, o usamos cualquier otra cosa, pero no estemos ocultando una cosa con otra. Y una consecuencia de este principio era el grado de detalle al cual llegaba para resolver los distintos problemas que se le iban presentando. Además, él no se conformaba nunca con la respuesta del mercado, él buscaba nuevas soluciones a estos problemas. Y producía infinidad de planos, infinidad de detalles, infinidad de borradores. Por ejemplo, produjo cerca de 300 planos para la construcción de la casa de Le Corbusier, la casa Curuchet en La Plata. Produjo más de 450 planos para la casa sobre el arroyo, 700 y pico de planos para los hospitales de Corrientes, que se documentaron íntegramente, y así sucesivamente. Y yo creo que esta pasión por la técnica y sus inmensas posibilidades le viene, a mi modo de ver, de la aviación. Él estudió inicialmente 3 años de ingeniería, luego abandonó ingeniería y se dedicó a la aviación, y luego de esos 3 años de aviación, en 3 años se recibió de arquitecto. Pero cuando él fue aviador, la aviación, digamos, ya estaba en su segunda época, digamos, había superado su primera época de creatividad total, y la producción de estos aviones, la fabricación, se hacía buscando, digamos, los mejores elementos que ofrecía la técnica en ese momento, y así empezaron a aparecer años más tarde cosas como el plexiglas y la utilización del aluminio, etcétera, para hacer más livianos los aviones y más seguros, porque además la aviación en esta época no era una cosa tan segura. Incluso su madre no sabía que él volaba, y ella se enteró por el diario que él volaba cuando en el año 1934 vino el Graf Zeppelin a la Argentina, y él integró una escuadrilla que lo fue a recibir al Zeppelin, y salió en los diarios que había una escuadrilla piloteada por fulano, mengano y sutano, y uno de ellos era él. Y así se enteró su madre que él volaba en avión.
Y él, yo creo que se nutrió de esa tecnología y de esa búsqueda permanente de nuevas cosas, y fue trasladando eso después a la arquitectura. Y entonces siempre estaba buscando nuevas soluciones. Además de esto, también juega en contra de este concepto de la utopía esta otra situación que muchas de sus obras no se llevaron a cabo por circunstancias completamente ajenas a los aspectos técnicos o a las características de estos proyectos propiamente dichos, ¿no? Por ejemplo, la casa de su hermano Mario, quizás hay un error inicial de él de haberle proyectado a su hermano, que tenía un gusto muy retrógrado, una casa muy moderna y propia de este tiempo, pero la realidad es que, bueno, él no la hizo la casa simplemente porque le gustaba otra arquitectura y se hizo una casa Tudor. Esto en 1945, ¿no? El caso de las viviendas en el espacio, que fue un lindísimo proyecto que él encaró junto con Delfina y con otros socios, era un proyecto que se hizo para construir en un terreno convencional entre medianeras en la ciudad de Buenos Aires, como una alternativa a un proyecto convencional. Y claro, esto tenía un montón de ventajas. Tenía la ventaja de la espacialidad, la ventaja de que cada casa, cada departamento tenía su propio jardín, la ventaja de la privacidad, etcétera, pero también tenía la gran desventaja de que en un mismo terreno se construían unos cuantos metros cuadrados menos de lo que se podía construir de una manera convencional. Entonces los propietarios decidieron hacer una construcción convencional, porque era lo que les convenía en términos económicos, pero nada impedía hacer esta construcción. Algo parecido sucedió con el edificio del proyecto del edificio de oficinas. Este proyecto se hizo para un terreno en la calle, en la esquina de Suipacha y Esmeralda, en la ciudad de Buenos Aires, y en esa época este terreno estaba ocupado por una gran cantidad de casas que aquí llamaban inquilinatos, casas de alquiler o casas de renta, y en esos años, cuando se estaba haciendo este proyecto, se dictó una nueva ley de alquileres que congeló todos los alquileres por unas cuantas décadas y no se pudo, digamos, rescindir todos esos contratos de alquiler y obviamente no se pudo demoler esas propiedades y por supuesto no se pudo construir este edificio. Y muchísimos años más tarde esas construcciones fueron demolidas y durante unos 20 años hubo una grandísima playa de estacionamiento y recién hará unos 10 años se construyó el edificio que existe allí. En el caso de los hospitales de Corrientes es otro caso también, un claro ejemplo de estos hospitales le fueron encargados por el ministro de Salud Pública de ese entonces, que era un gran sanitarista llamado Ramón Carrillo. Se buscaron los terrenos, se hicieron los proyectos, se hicieron todos los planos de licitación, más de 750 planos para estos 3 proyectos, y lamentablemente este ministro en algún momento del gobierno de Perón cayó en desgracia, lo echaron, se peleó además con la esposa del presidente, y el proyecto quedó completamente suspendido y nunca más se habló de esto. Pero la razón por la cual no se avanzó con esto fue exclusivamente una cuestión política del gobierno de ese entonces. También está el caso de la Embajada de Alemania, un proyecto que Williams hizo con Gropius en el año 68, un año antes de la muerte de Gropius. Gropius vino a la Argentina a trabajar con Williams en este proyecto. Y este proyecto se iba a hacer en un terreno que le fue otorgado a la Embajada de Alemania a cambio de una propiedad que la Embajada de Alemania tenía en ese entonces, y eso fue por una ley del Congreso Nacional, de un gobierno democrático. Incluso estuvo el presidente alemán, Lübke, en la Argentina y puso la piedra fundamental de este edificio.
Y bueno, cuando llegó el momento en el año 68 de empezar la construcción y demás, el intendente de ese entonces, que era un gobierno militar, se opuso y no quiso dar la autorización para que el edificio se pudiera construir. Bueno, después Gropius murió y finalmente los alemanes se cansaron de toda esta historia y desistieron de hacer este proyecto y compraron otro terreno y bueno, muchos años más tarde hicieron el edificio actual. También hay que destacar que Williams tuvo una serie de ideas y de iniciativas propias que no fueron consecuencias de ningún encargo, ni de gobierno, ni de nadie, como por ejemplo el caso del aeropuerto en el Río. El aeropuerto en el Río, en realidad, en esos años la ciudad de Buenos Aires tenía un muy pequeño aeropuerto, donde hoy está el Aeroparque Metropolitano, que prácticamente no se usaba, todavía en esa época circulaban hidroaviones que sí operaban ahí en el río, y después estaba el aeropuerto, creo que de Moreno. Y se empezaba a hablar de la construcción de un nuevo aeropuerto que después se hizo en un lugar que se llama Ezeiza, que es el lugar más inapropiado que podían encontrar para hacer un aeropuerto, porque es un sitio que tiene durante buena parte del otoño y buena parte del invierno unas nieblas intensísimas durante toda la mañana, y este aeropuerto, hasta hace muy pocos años, cuando se perfeccionaron los sistemas del International Landing System, que permite que los aviones prácticamente puedan aterrizar a ciegas, este aeropuerto se cerraba durante muchísimas mañanas y durante muchos meses al año, generando costos enormes para todas las compañías que debían desviar sus aviones a Córdoba, o Montevideo, o a San Pablo, porque el aeropuerto era inoperable. Williams en realidad había imaginado que se podía construir un aeropuerto en el Río de la Plata, pero no sobre una isla, como después hubo algunos proyectos que se hicieron haciendo un relleno sobre el río, porque en realidad el fondo del río es un fondo de barro, de limo o de lodo, y cualquier isla o relleno que se produzca ahí, va a ser siempre un relleno inconsistente. Y toda cosa que se quiera fundar sobre esa isla va a tener necesariamente que estar apoyada sobre pilotes hincados en el río y llegando hasta el subsuelo arenoso que hay debajo del lodo. Entonces la teoría de Williams era que si tengo que hacer esos pilotes para sostener las pistas y para sostener los edificios del aeropuerto, directamente elevo esos pilotes un poco más arriba y construyo las pistas en el espacio y dejo que el río corra por debajo del aeropuerto. En fin, no era una cosa en ese momento completamente factible, pero era una idea digna de ser estudiada y desarrollada, y muchos años más tarde se hicieron aeropuertos en el mundo en situaciones muchísimo más complejas que esta, como por ejemplo el de Osaka, que se construyó en una isla que fue un relleno hecho en el medio del mar, de un mar violentísimo y además con una profundidad enorme, y hubo que rellenar millones y millones de metros cúbicos con piedra y con roca para construir ese aeropuerto. Pero tampoco este aeropuerto se puede decir que fuera una utopía, era una idea que había que desarrollar. El caso de la sala de conciertos es un proyecto que él en realidad empezó a estudiar cuando estaba en la universidad todavía, que es una consecuencia de unos estudios acústicos, prácticamente de un trabajo matemático, del cual resultó ese corte en forma de alas de mariposa. Ese corte en realidad es la consecuencia de un sistema de reflexión de sonido que hace que en el interior de esta sala todas las personas reciban la misma calidad y la misma cantidad de sonido. En algunos casos por sonido directo y en otros casos por reflexión. Pero todos reciben la misma calidad y cantidad. Porque una cosa que sucedía mucho en los teatros de ese entonces y en muchos que se hicieron después, es que no todo el público escucha de la misma manera y no todo el público tiene la misma posibilidad visual, digamos. Nuestro grandísimo Teatro Colón, que es uno de los teatros más importantes y con mejor acústica que hay en el mundo, el 30% de sus espectadores tiene una visión
limitada e incluso nula de buena parte del escenario. Es un porcentaje muy elevado. Y eso sucede aún en teatros construidos en la década del 60 y en la década del 70. Esta idea de Amancio Williams de tener una especie de una planta circular con un escenario en el medio tenía innumerables ventajas. Por ejemplo, podía ubicar casi 3.000 personas en 16 filas. O sea que la persona que estaba más lejos del escenario estaba en la fila 16. Nosotros tenemos teatros aquí que tienen 40 filas. Si a uno le toca la fila 40, no ve nada de lo que pasa en el escenario. Esa es la verdad. Y además, lo más interesante de esta sala, o de esta idea, es que el escenario no es solamente el plato central circular, es todo el volumen que hay en la sala. Y no solo el volumen que está arriba de ese escenario, sino el volumen de la sala íntegra, de la sala que está arriba de los espectadores también. Y él imaginó aquí otro tipo de espectáculo, no espectáculos convencionales, sino otra manera de hacer música, otra manera de hacer ópera y otra manera de hacer teatro. Él imaginaba que podían armarse como escaleras o plataformas o rampas colgadas colgadas desde los techos del techo de esta sala, con la tecnología con que se cuelgan, por ejemplo, los trapecios en un circo. Tecnología que permite muy rápidamente colgar algo. Nadie dice que vaya a poner a cantar a una soprano como Jessie Norman en un trapecio, pero sí podían disponerse elementos seguros y adecuados para que una cantante como ella pudiera cantar en el medio de ese volumen. Y la verdad que sería una sensación extraordinaria. Y además todo el 100% del público la vería exactamente en las mismas condiciones. Entonces, eso no era ningún disparate tampoco. Y esa sala, bueno, hubo un arquitecto inglés, Clive Entwistle, que era del grupo Siam, al cual Federica hizo mención hace un rato, y él propició la aplicación de esta idea en 2 proyectos en Inglaterra que no prosperaron. Pero bueno, era una idea también perfectamente posible. Y yo creo que esta idea de la sala de conciertos o de espectáculos plásticos y sonido en el espacio, como él la llamaba, para mí sigue siendo la idea más interesante de todas las ideas que tuvo Williams, y creo que sigue siendo una idea absolutamente factible y no superada al día de hoy por otro tipo de proyecto. También hay otra cosa que demuestra que no era un utopista y que su obra no tenía nada que ver con la utopía, es que muchas de sus ideas fueron llevadas a la práctica muchos años después por otros. Y está el caso, por ejemplo, del edificio que construyó Norman Foster en Hong Kong para el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, que es un proyecto claramente asociable o vinculable a la idea de Amancio Williams del proyecto suspendido de oficinas. No se puede negar la similitud entre una cosa y la otra. Eso no le quita valor al proyecto de Foster y al edificio hecho por Foster, que sin duda es un edificio extraordinario. Lo único que es una pena es que Foster no hubiera reconocido el antecedente, porque hubiera sido honesto de su parte. Otros, es decir, en la historia del arte y de la música y en la vida hay miles y miles de historias parecidas a estas, donde los artistas, los arquitectos, los ingenieros toman ideas de otros, incluso de años muy, muy anteriores a los años en que ellos viven, y las ponen en valor, las perfeccionan, las desarrollan, y no está mal que así sea. Así ha sido siempre en el mundo de la música, en el mundo de la pintura, en el mundo de la escultura. Por ejemplo, cuando Williams diseñó ese sillón que él llamó versión moderna de un mueble popular, ese sillón en realidad él lo vio en casa de un tío de él, era un sillón muy antiguo, tallado con un montón de adornos y de cosas que para él en esa época eran vetustas, y él lo rediseñó y pero le mantuvo el carácter que tenía, y entonces no se lo atribuyó como una idea de él, lo llamó versión moderna de un mueble popular.
Y de la misma manera, Foster podría haber dicho versión de 1980 de un edificio de Amancio Williams de 1940. Pero Foster se ve que tiene una pasión muy especial por Williams, porque no solamente en este caso, sino también utilizó la idea de las bóvedas cáscaras en las estaciones de Repsol en España, que hay imágenes que son realmente muy, muy parecidas, impresionantemente parecidas a la iglesia de Pilar, de la cual ya hablamos hace un ratito. Acá muestro unas imágenes de artículos que han salido en esos años, poniendo de relieve la similitud de estas ideas. También hubo casos en la Argentina de las bóvedas cáscaras, incluso en los últimos años es impresionante la cantidad de ejemplos que hay en el mundo de esta idea, con infinidad de variantes, algunas muy bonitas, otras horrorosas, pero todas tomando la idea original de Williams del año 49. Incluso hay una obra maravillosa de Candela, muy, muy similar a esto, pero bueno, como sea, digamos, la infinidad de ejemplos que hay, incluso el de Clorindo Testa en la Argentina, en la ciudad de Santa Rosa, que no es de las versiones más felices de ideas tomadas, digamos, de obras resueltas con la idea de las bóvedas, demuestra que era una idea perfectamente factible. Y después, bueno, en los últimos años, en el año 2000, se construyeron aquí en Buenos Aires, en Vicente López, un par de estas bóvedas en homenaje a Amancio Williams y con motivo del fin del milenio. Y después, en 2010, se hizo un conjunto realmente extraordinario de 13 bóvedas en Santa Fe, que demuestra además la validez de la idea de Williams de utilizar estas bóvedas en innumerables configuraciones y para muchos usos. De hecho, los ejemplos digamos, los arquitectos que han tomado esta idea y la han desarrollado para innumerable cantidad de usos y para usos de los más diversos. Y sí, yo creo que hay que ser honesto, hay un ejemplo de un proyecto de Amancio Williams que sí puede estar ligado a este concepto de utopía, que es lo que él llamó la ciudad que necesita la humanidad. Pero yo creo que ahí lo que él intentó es instalar el tema, porque él llegó a la conclusión que creo que muchos comparten y muchos compartimos, que las ciudades actuales, sobre todo las grandes ciudades, lo que hoy llamamos megalópolis, no pueden seguir creciendo indefinidamente y sin ningún tipo de límites y en este grado de desorden, porque la verdad es que las ciudades crecen muy desordenadamente. Y la gente que vive en condiciones interesantes y agradables en las ciudades es una muy pequeña porción. La gran mayoría de los habitantes de ciudades como Buenos Aires, como San Pablo, como México, como Calcuta o el Cairo, es decir, las ciudades más pobladas que hay en el mundo, viven en condiciones muy, muy feas, viven hacinados en departamentos muy pequeños, muchos sin luz, muchos sin ventilación, no disponen de áreas verdes adecuadas, y las condiciones de transporte son deplorables. Acá en Buenos Aires, la gente que trabaja, por ejemplo, en la construcción, se mueve a veces 2 horas o 3 horas de ida y 3 horas de vuelta. Y eso pasa en todas estas grandes ciudades, y es inaceptable que una persona tenga que dedicar la 1/4 parte del tiempo a viajar para trabajar, o para estudiar, o para lo que fuere. Entonces, él lo que decía es que había que buscar una solución a esto, y él imaginó una solución dentro de su estructura de ideas y de diseño que surgió a partir, es como una prolongación interminable de ese edificio de oficinas, donde sucedían en los niveles inferiores todos grupos de departamentos, después todo el sistema de circulación horizontal y lineal, y en la parte de arriba las oficinas, y más arriba todas las cuestiones técnicas de esta ciudad. Y sí, se quiere, es una idea utópica,
Pero yo creo que él lo que pretendió hacer fue poner el tema en discusión. Y no lo logró, porque en realidad esto empezó en los años 70 y él trabajó en esto hasta el final de su vida, en el año 89. Pero las ciudades siguen creciendo como siempre, es decir, esto no ha cambiado. En Argentina, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires no ha cambiado. Los problemas de transporte son los mismos desde hace 40, 50 años. Y estas condiciones de transporte que tiene la gente que menos recursos tiene y que trabaja en los niveles más bajos del trabajo, es la misma de siempre, esa es la verdad. Entonces, indudablemente es un tema que hay que abordarlo. Se podrán encontrar soluciones mucho mejores que la idea que él planteó, o soluciones de otras escalas. Quizás, a mí siempre me asustó la escala de este proyecto de Williams, pero creo que el planteo fue correcto. Y además creo que, salvando las distancias y las proporciones, esto es un ejercicio intelectual, como fue ese pequeño boceto que él dibujó en los años 40, o 30, sí, creo que exactamente es del año 43, que es una idea para resolver, generar energía eólica en la Patagonia. La Patagonia Argentina, hay un viento impresionante durante casi todo el año, es la misma intensidad de viento, y además es en prácticamente toda la Patagonia. Y entonces él imaginó esto que él llamó turbinas de eje vertical. Es una estructura de hormigón con estas turbinas. La estructura a lo sumo tendrá 15, 20 metros de altura. No es más que un molino de viento de un campo de la Pampa Argentina, que se saca agua del suelo con estos molinos. Este es un molino distinto porque en vez de ser un clásico molino como los molinos de Cervantes o de Holanda o los hoy aerogeneradores, era una estructura, un sistema de turbinas de eje vertical. En esos años ni se hablaba de la energía eólica, en esos años los problemas de energía no existían. Todavía había una superabundancia de petróleo y la iba a seguir habiendo por muchísimo tiempo, y bueno, sin embargo, él planteó esto, él percibió que en algún momento de la historia de la humanidad la energía iba a ser un problema, y de hecho lo ha sido a muy corto plazo, porque esto es del año 43, y los molinos de viento que vemos en toda Europa y en muchísimos lugares en el mundo, se empezaron a construir en la década del 90 y en el año 2000. O sea que él se adelantó 50 años a este problema. Y quizás el error de la Argentina es no haber tomado estas ideas como ideas posibles y como temas a abordar, porque en realidad lo que creo que él estaba haciendo era instalar este tema. Lo más curioso del caso es que hace muy poco, gracias a esta cuestión de las redes, yo descubrí un artículo de publicado en Italia, referido a unas turbinas muy parecidas a estas, construidas en el siglo VI en Persia, en un lugar que hoy se llama Nastifan. Y ahí lo pueden ver en internet y buscarlo, es fantástico. Son unas turbinas verticales de madera que hace girar el viento y que ellos usaban principalmente como molinos y creo que también para bombear agua. Pero bueno, como sea, parece mentira que en el siglo VI una cosa de una escala parecida a la de, apenas un poco menor que la de Amancio Williams, funcionaba, y por qué no iba a funcionar una cosa equivalente 3 veces más grande en pleno siglo XX. Pero bueno, yo creo que lo importante es que con toda esta información que yo les he dado, ustedes pueden concluir si realmente era un utopista o no era un utopista. Yo creo que no lo era. Y creo que es válido reiterar una cita de un intendente de la ciudad de Buenos Aires cuando nosotros presentamos un libro de Amancio Williams en el año 91, 92, que dijo que, bueno, que la actitud de la sociedad argentina de
de postergar siempre el estudio de estas cosas y demás, era como patearlo hacia adelante, y era, al calificarlo de utópico, bueno, se patea esto para el siglo que viene. Y entonces él terminaba diciendo si no era este el tiempo de la normalidad de su utopía. O sea que en realidad no había una utopía. Y de hecho todas estas cosas que se han construido en base a sus ideas demuestran que no era nada utópico. Bueno, de eso quería hablar y aquí les dejo todo esto para que puedan estudiarlo. Muchísimas gracias Claudio, grazie per chi ha partecipato all'incontro e spero che questi temi possano essere fonte di ulteriore spunto di riflessione e di future ricerche. Grazie.